Bueno, pues el curso que yo ofrecí en esta ocasión se llamó Desarrollo de habilidades en investigación científica alrededor del arte contemporáneo. Es un curso en el que se pretendió y se logró generar métodos de investigación con jóvenes de diferentes áreas de ciencias, no solamente de ciencias sociales, generando un diálogo interdisciplinario en torno al arte contemporáneo. Tuvimos estudiantes de diferentes áreas de la medicina, ciencias de la comunicación, biología, y cada uno ofreció un crecimiento y ofreció como una retroalimentación muy interesante entre diferentes áreas de conocimiento. Fue una retroalimentación constante, un crecimiento constante metodológica, científicamente, y por supuesto una visión diferente del arte. Tuvimos, por ejemplo, el caso del señor Alejandro Aguilar, quien hizo un análisis sobre el tratamiento de la depresión a través de la psilocibina y cómo es que existen tratamientos alternativos, como en este caso la terapia psicodélica a través del consumo del yagé y el ayahuasca en Sudamérica. Él obtuvo diferentes informantes, también generó un análisis muy interesante en donde había una discusión entre la medicina, la antropología, la psicología y por supuesto desde el arte. Tuvimos al señor José Alfredo, que viene de Ciencias de la Comunicación, e hizo un análisis muy interesante desde la visión económica de cómo es el impacto de la nueva industria de la cervecería artesanal en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, que al final se vuelve como un análisis mucho más general, no solamente en San Luis Potosí, sino en toda la República, y visto por supuesto desde el discurso del empresario, pero también de los trabajadores, de quienes trabajan desde hace muchos años en la industria cervecera artesanal. Por otro lado tuvimos al señor Carranco, que viene de diseño industrial, quien habló sobre el impacto del consumismo en diferentes personas de diferentes edades en la ciudad de San Luis Potosí, pero también tomó entrevistas de otros lugares de la República. Tuvimos una visión muy distinta de lo que significa el consumismo, de lo que significa el incentivo económico por parte de muchas personas, visto desde el arte contemporáneo, pero de alguna manera también desde la fotografía. También tuvimos el caso del señor Ariel, quien hizo un estudio con jóvenes sobre cómo los jóvenes hoy en día perciben la música indígena, cómo es que la perciben a diferencia de las personas que en este caso en la Huasteca Potosina, el Huapango, perciben la música local, y cómo hoy en día para los jóvenes la connotación de la música de origen tiene una distinta percepción de las personas que la viven en las regiones de orígenes. Tenemos el caso del señor Gerardo Ibarra, que viene de Ciencias Ambientales, quien hizo un análisis muy interesante con sus compañeros de generación en ciencias ambientales, quienes se han visto afectados por la pandemia depresivamente en cuanto a ansiedad y cómo es que han lidiado con esto. Él genera una serie de fotografías muy interesantes proporcionadas por sus compañeros y entrevistas, en donde ya no solo estamos viendo numéricamente cuántas personas infectadas hay o cuántas personas afectadas hay, sino vistas desde sus experiencias, tomando en cuenta que los seres humanos pues no somos números, somos experiencias. Tenemos el caso de la señorita Sara, que ella viene de Ciencias de la Comunicación, Sara Carolina, y ella hace un estudio de caso a partir de un informante sobre la necesidad y el sesgo en los métodos educativos de la educación de los sentires, es decir, la percepción de cómo una persona se va sintiendo alrededor de su vida y cómo muchas veces faltan espacios en la universidad para que los estudiantes puedan explayarse y generar como un diálogo mucho más psicológico y terapéutico en cuanto a sus necesidades. El señor Mario Dip hizo un estudio sobre cómo la tecnología ha impactado en la vida de los seres humanos hoy en día, a partir de niños, a partir de jóvenes, a partir de adultos, y genera fotografías maravillosas sobre un trabajo de campo que realizó entre San Luis Potosí y la Huasteca Potosina. En el caso de José Ricardo, un estudio muy interesante sobre la ausencia del agua, sobre cómo el agua ha impactado en su necesidad en diferentes localidades y comunidades y colonias en la ciudad de San Luis Potosí. En el caso de Dafne Penélope, ella hace un estudio muy interesante sobre cómo llega el feminismo a las mujeres jóvenes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cómo se ven inmersas en un movimiento ideológico. En el caso de María Fernanda, ella hace un estudio maravilloso sobre el chamanismo, con diferentes chamanes de San Luis Potosí, genera fotografías, genera documentos, un estudio muy antropológico, pero muy artístico, tomando en cuenta que ella viene de ingeniería. Y por otro lado tenemos a la señorita María Valle, quien hace un estudio muy interesante y muy vanguardista sobre un caso de un niño sordociego, acompañando al niño en sus terapias fotográficamente, con música, con registro etnográfico, y la verdad es que fueron trabajos de mucha calidad, trabajos muy interdisciplinarios y trabajos que vale la pena disfrutar y revisar en la posteridad.